Los invito a que se suscriban a este canal, que no se pierdan ninguna de las mentorías que estamos haciendo. Este contenido de valor es gratuito. Si quieres saber más sobre inversión, síganos en todas las redes sociales de Slide Trading Medellín. Siempre vamos a estar analizando a ver qué nos da el mercado, y eso me da pie pues para hablar de lo que es el tema de hoy, que es el plan de trading y la forma en que yo opero, que es de alguna manera haciendo scalping. Entonces, ¿qué es un plan de trading como tal? Siempre va a ser como esa estructura donde nosotros vamos a poder determinar cómo vamos a operar. Siempre les he dicho que este tema siempre es muy particular, es decir, siempre va a estar determinado por las condiciones propias de cada persona, hasta la hora en la que se levanta, las obligaciones que tiene que hacer en su hogar, o bueno, un montón de cosas que están determinadas pues para la vida de cada persona, y eso tiene que estar estructurado, eso tiene que tener, lo tienen que llevar escrito, lo tienen que llevar de una manera en que lo puedan respetar siempre, porque de eso se va a determinar también al final cómo vas a participar del mercado. Todo arranca también desde esa estructura. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, para mí en la mañana lo primero que hago siempre es revisar calendario económico, ¿cierto? Porque ustedes saben que ese tipo de noticias pues nos pueden afectar. Entonces lo primero que hago es tener como una generalidad de mercado, calendario económico, leer un poco sobre qué está sucediendo con lo que a mí me interesa, es decir, qué está sucediendo con la economía general en Estados Unidos, y adicional a eso, pues si hay algún factor externo que pueda estar alrededor del oro, que me pueda también pues afectar esa operativa. Desde ahí arranco leyendo, uso Investing como mi herramienta principal para eso. Si de pronto encuentro algún tipo de noticias que no está desarrollada en Investing, busco por otros medios para saber cómo van, por ejemplo, avances en la guerra, por ejemplo, de Ucrania, o el tema de la admisión de algunos países que estaban pidiendo que permitieran entrar a la OTAN, como Suecia, como Finlandia, por su cercanía pues a Rusia. Bueno, varias cosas así que son generales, que de pronto no están tan desarrolladas en la página de Investing, que es un tema mucho más económico. Entonces cada vez pues voy buscando como ese tipo de cosas para que no me vaya a sorprender pues el tema de alguna escalada o alguna cosa que pueda afectar eso. Ustedes saben que el oro como tal siempre va a ser un refugio, y esas noticias siempre van a terminar afectando. Entonces ese plan incluye todo este tipo de cosas, desde la hora en que vas a determinar para arrancar a operar. Si de pronto empiezas a decir, no, es que debo arrancar después de la apertura de la bolsa de Nueva York, por ejemplo, o arranco antes en un premercado para mirar esos movimientos que se generan antes de las noticias, por ejemplo, o durante las noticias. Ustedes saben que, por ejemplo, estas se dan a las 7:30 de la mañana, pero el mercado abre a las 8:30, entonces hay que determinar eso. Siempre vamos a llegar a ese punto de poder tener como una estructura clara sobre eso. Entonces tienen que meter todo, hasta sensaciones, sentimientos, un montón de cosas que giran alrededor de la cabeza como tal a la hora de determinar cómo voy a operar. Entonces mucha gente cree que por hacer trading como tal y estar en la casa, porque ustedes saben que pueden hacer esto donde sea, dejan un poquito como atrás esa rigurosidad que da un trabajo, por ejemplo, en otro tipo de sectores. Es decir, que haya, por ejemplo, un horario de trabajo establecido. Entonces en una empresa entran a las 8 y salen a las 5. ¿Sí, okay? Para el caso del trading también lo tienen que hacer así. Puede que haya momentos muertos durante una operativa, es decir, que el mercado esté por fuera de los parámetros que para ustedes sean interesantes, y que haya momentos muertos que te permitan hacer otro tipo de cosas. Pero si siempre o siempre trasladamos y decimos, no, ahorita entonces opero, no, es que voy a esperar, no sé, voy a ir a hacer una vuelta y enseguida opero, todas esas cosas se van desestabilizando. Es decir, cuando ya llegas a revisar, por ejemplo,
el día o desde la hora que realmente debiste operar, y comienzas a mirar que se te fueron algunas operaciones que estaban dentro de esa estrategia, comienza la cabeza a jugar con todo este tema del psicotrading, a decirte, no, es que las perdí, se me fueron, tengo que aprovechar el tiempo en el momento en que me acabo de sentar en el computador y el mercado me tiene que dar lo que no me dio por yo no haber estado acá, por haberme perdido las operaciones, me las tiene que dar en este momento que yo estoy. Entonces, ¿qué pasa? Nos empezamos a acelerar, empezamos a mirar cosas que quizás el mercado nunca nos mostró, simplemente por ese hecho de tratar de operar y tratar de recuperar eso. Entonces, hay que ser muy fieles a eso, hay que entender que ese plan de trading es como el reglamento de tu empresa y lo tienes que cumplir a cabalidad, porque si no, todo ese tipo de cosas van a empezar a trasladarse al tema de la cabeza, pues esa ansiedad que genera estar operando o querer participar del mercado, ¿cierto? Perdón. Otra cosa que para mí es vital y siempre lo ha sido, también se los comenté en algún momento, uno con el tiempo pasa a ser un poquito más descuidado en ese aspecto, pero uno siempre tiene que registrar todas sus operaciones, ¿cierto? Porque a la larga lo que uno hace con eso es tener una estadística de cómo vas operando, ¿cierto? Uno a veces con el tiempo, después de haber logrado tener una estabilidad, uno empieza como a relajarse en ese aspecto, y más porque pues a la hora de ver los resultados uno como que obvia ese tipo de cosas, pero cuando ustedes están empezando, cuando ustedes ya llevan, pues están construyendo esto, ustedes tienen que llegar al punto de poder tener esa estadística clara, de poder decir cuántas operaciones están ejecutando, cuántas son ganadoras, cuántas son perdedoras y cómo realmente está afectando eso. Si ustedes tienen un plan establecido y ese plan estadísticamente les da unos resultados, pero a la hora de ejecutar ese plan no llegan a eso, tienen que empezar a medir qué está sucediendo dentro de la operativa que no les está permitiendo llegar a eso. Si es que no estoy cumpliendo con mi plan de trading, si es que estoy muy acelerado, si es que mi cabeza no me está ayudando para llegar a esos niveles. Entonces, todo eso hay que anotarlo, todo eso hay que irlo corrigiendo. El tema de anotar sensaciones también, no simplemente el registro de una operación ganadora o de una perdedora, también es muy valioso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso mío, llegar a decir que tengo una operación que me puso a perder, ¿cierto? Y que yo después ejecuté otras simplemente por el hecho de recuperarme, esas sensaciones, reconocerlas, saber que fue una operación en la que me aceleré, que tuve sentimientos de venganza, que quería recuperar, que tuve mucha ansiedad, un montón de cosas que suceden alrededor de esto, son vitales reconocerlas y llevarlas y apuntarlas en cada momento, en cada operación que se va haciendo. Les aseguro que les va a servir un montón. Entonces, de ahí en adelante, ya después de tener como toda esa estructura de lo que se debe hacer para tener un buen plan de trading, tienen que llegar a establecer también, según esa estrategia con la que ustedes están trabajando, qué tipo de personas son. Y lo digo a la hora de enfrentarse al mercado. Hay algunos que somos mucho más arriesgados que otros. Hay personas que realmente ejecutar una orden y sentir que ya se está perdiendo, que se arrancó inmediatamente perdiendo, genera mucho estrés y de pronto eso te va alejando de visualizar tu estrategia al 100% y decir, bueno, es que yo puedo pasar un buen rato perdiendo. ¿Por qué? Porque tengo un riesgo que está evaluado en estas zonas y puede llegar hasta estos niveles y todo eso. Pero muchas personas, y bueno, todos somos diferentes en ese aspecto, no vamos a tolerar unas pérdidas muy altas, otros sí podemos tolerar esas pérdidas altas, entonces también hay que determinar hasta dónde podemos perder, cómo lo podemos hacer y que realmente eso no nos vaya a afectar la cabeza. Esto para mí es lo más difícil.
tener una gestión del riesgo es lo más complicado a lo que podemos llegar. ¿Por qué? Porque siempre cada operación, cada situación que nos pone el mercado, siempre vamos a tener un sentimiento muy fuerte frente a eso. Nosotros no estamos diseñados para perder o para asumir las pérdidas como tal. Entonces todo eso que sucede, todo eso que el mercado como tal nos pone a prueba es lo más difícil de controlar. Entonces yo creo que eso a veces choca mucho con la teoría. Ustedes saben que, y se los he repetido muchas veces, yo no pongo stop loss solamente por esa sensación, por la sensación de que a veces el mercado se pasa un poco más de lo que yo espero. ¿Por qué? Porque todo el mundo está estableciendo, es que yo puedo llegar hasta este nivel de pérdida, yo puedo llegar hasta este, y todos nos vamos acá técnicamente a mirar, es que si el mercado se va por debajo de los 2.300, entonces yo lo pongo un poquito más abajo y el mercado llega y lo toca y se va, ¿cierto? Ese tipo de movimientos son los que a mí me costó muchísimo aprender, muchísimas pérdidas tuve también en esta carrera, evaluando también cómo podía tener una buena gestión del riesgo, ¿cierto? Y a veces nos dejamos pues deslumbrar muchísimo, y creo que es el error más común que cometemos todos, es que vemos en todos lados que con cuentas muy pequeñas, con ese apalancamiento que dan los brokers, con todo eso, con cuentas muy pequeñas podemos hacer muchísimo dinero, ¿cierto? Pero a la hora de la verdad lo único que sostiene esas operaciones es mi propia cuenta. O sea, si yo tengo una cuenta de $100, así puedo ejecutar operaciones como si tuviera 1.000, 2.000 o hasta $10.000, dependiendo del apalancamiento. Lo único que va a soportar las pérdidas son mis $100. Entonces, ese desespero, esa cantidad de información que siempre llega por redes sociales, a mí en lo personal me hizo cometer muchos errores. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, es que me puedo aprovechar de eso, puedo tener poco capital y muy buenas ganancias, pero a la hora de soportar una pérdida, y es donde es muy difícil pues poder conservar una cuenta y mantener ese capital. Entonces, ustedes han visto que en el tema del copy trading y las recomendaciones que nosotros damos para sus capitales es muy bajito. Para $300 un lotaje de 0.02 es muy bajo, ¿cierto? Para perder una cuenta pues así tienen que ser movimientos en extremo muy fuertes o una seguidilla de operaciones perdedoras pues que nos lleven pues como a poner en riesgo la cuenta. Si nosotros vamos a ver, nosotros hemos tenido pérdidas en el tema del copy trading, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos una evaluación, nosotros siempre hemos salido positivos cada mes. A veces es difícil afrontar esas pérdidas y también pues se los cuento de manera personal, la gente con el tema del copy, cuando tuvimos esas pérdidas eso fue casi como, ya vamos para un mes o más de un mes, algunas personas se retiraron, ¿cierto? Esa tolerancia a la pérdida en algunas personas es mucho más baja que para otras, ¿cierto? Pero las personas que continuaron, que están normal ahí en ese tema, pues que siguen con el tema del copy trading y todo, ven que con el tiempo uno puede recuperarse. Ese simple hecho de saber que se puede perder para algunas personas es difícil de tolerar. Y a veces nos acostumbramos, porque afortunadamente pues la mayoría de las operaciones que nosotros ejecutamos son ganadoras. A veces uno fácilmente se va a acostumbrar a eso y llegar al punto de decir, no, es que se perdió y de pronto va a seguir pasando o se perdió mucho, pero también hay que entender cómo se opera y cómo podemos llegar a tener un plan de trading que realmente nos pueda ayudar a sobrepasar ese tipo de situaciones. Entonces, trabajar la cabeza, tener una estructura, tener algo que nos pueda guiar es demasiado vital a la hora de hacer esto. Y no crean pues que cuando uno afronta una pérdida simplemente llego y digo, no, voy a mirar mi plan de trading y con eso me tranquilizo. A veces asumir esas pérdidas y ver que tenemos flotante en pérdida es difícil de llevar, ¿cierto?
y más cuando el mercado no se comporta como esperamos y nos está poniendo pues en una situación que nos va llevando a esos niveles, porque, no sé, digamos que estamos esperando que suba y el mercado sube un poquito y se devuelve mucho más. Entonces, a veces ese momento, como esa situación particular que se está dando en cada minuto, a veces eso también te puede sacar como de esa estructura que ya tenías y te cuesta de pronto evaluar, por ejemplo, es que yo tengo permitido perder hasta este nivel, pero cada momento te va dando como un desespero, como cierta rabia frente al mercado, cuando no sabemos pues cómo calmarnos, cómo apegarnos a ese plan de trading y mirar como el panorama de manera general. Entonces es un tema complicado, pero es un tema que se puede desarrollar, es un tema que cada uno debería hacer a la hora de participar del mundo del trading, de tener una estructura clara y ser lo más precisos, lo más fieles a ese plan de trading. ¿Cómo lo pueden hacer? Siempre, como les dije al principio, siempre teniendo como esa claridad con respecto a su vida como tal, cómo es el tiempo que le pueden dedicar, ¿cierto? De entrada siempre van a tener que tener una estrategia clara, una estrategia que les pueda ayudar a decir si son rentables o no son rentables, y con eso empezar a identificar dónde pueden entrar, dónde pueden salir, ser fieles a eso, es decir, yo siempre me salgo cuando cumplo esto, o siempre cierro cuando cumplo esto, y ser muy fieles a eso. ¿A qué voy con eso? Que nosotros, por esa misma sensación de no querer perder, nosotros siempre estamos con la esperanza, que es una palabra que también es muy peligrosa, estar esperanzados de algo y que no se dé con la rapidez que es, pues, o con la rapidez que se espera, te puede llevar a tomar decisiones que de pronto pueden ser muchísimo más perjudiciales para la cuenta. Entonces, si ustedes ya tienen establecidos hasta dónde pueden aguantar una operación en el caso que vayan en pérdida, o hasta dónde van a soportar pues ese tipo de situaciones, ser muy fieles a eso. De ahí para allá, después de que tengan toda esa estructura, pueden empezar a hacer un montón de cosas que los pueden poner, o como lo hago yo por ejemplo en muchas ocasiones, a gestionar también esas posiciones en ganancia como tal. Ustedes saben que yo tengo una estructura que es la que me permite a mí tomar una entrada, y si obviamente a veces con objetivos que son muy grandes, es decir, ganancias que pueden ser muy grandes, pero si el mercado me va dando dinero rápido, yo lo voy tomando y espero nuevamente a que el mercado haga retrocesos y puedo pues como seguir operando. Eso para mí es una filosofía, es la filosofía que a mí me ha funcionado, ¿cierto? Siempre vamos a llegar a que cada uno va a tener que ir probando qué es lo que funciona, ¿cierto? Les voy a contar pues algo que para mí es muy particular, y a veces, y yo creo que es el punto al que todos deberían llegar, y es como lo más, como lo mejor que puede pasar. A ver, ustedes saben que yo llevo más o menos unos 5 meses en este tema, que yo venía haciéndolo pues solo con el tema de futuros, bueno, con lo que ya les he contado. Hemos probado la misma estrategia con la que yo trabajaba en futuros con el tema del oro, ¿cierto? Entonces, ¿qué empecé? Pues cómo empecé a entender yo cómo podía adaptar mi plan de trading a un nuevo mercado. Pues el mercado no es nuevo para mí, porque yo, como les conté antes, yo hacía Forex antes, pero adaptarlo de lo que venía del tema de futuros al tema de Forex nuevamente, y comenzar a visualizar otro tipo de cosas, ¿cierto? Velocidad del mercado, gráficos, un montón de cosas. Y desde ahí comenzar a entender que, por ejemplo, hay situaciones en las que el mercado me pone a perder, ¿cierto? Pero si yo hago un balance general, yo digo, bueno, llevo 4 o 5 meses con esto, he sido positivo casi siempre, ¿cierto? Por no decir que más del 90% de las operaciones que nosotros ejecutamos las cerramos positivas, ¿cierto? Pero dentro de ese mundo de operaciones, hay operaciones, muchas operaciones, me ponen a perder, ¿cierto?
Y a veces, lo que les decía ahorita, esa situación particular de esa operación que está abierta, que me pone a perder, me va sacando de quicio, ¿cierto? Empieza como, bueno, es que no va a subir, pero justamente cuando técnicamente estábamos por entrar, entramos y el mercado nos pone a perder, ¿qué está pasando? Bueno, muchas cosas que empiezan a girar ahí, ¿cierto? Pero cuando yo llego y hago el balance general, yo digo, bueno, esas operaciones que son perdedoras, las tengo que asumir como parte de esto, como parte de este plan de trading, que así no me guste pasar por pérdidas, las tengo que asumir y tengo que hacer un balance general. Si yo me voy a revisar, yo creo que puedo contar en esta mano cuántas operaciones han sido perdedoras, pero han sido operaciones que hemos perdido bastante, ¿cierto? Pero son muy pocas. Entonces me tengo que adaptar a esa generalidad, tengo que entender que de 200 operaciones hemos perdido 5 y que esas 200 operaciones me dejan cada mes en positivo. Entonces también tengo que asumir que esas operaciones que son perdedoras, que son de momento, también hacen parte de ese plan de trading, hacen parte de mi operativa y las tengo que asumir. Eso es complicadísimo. Ustedes cuando se enfrenten al mercado directamente van a entender que cada operación te puede marcar una sensación diferente y te tenés que adaptar a lo que ya tenías establecido para que no vayas a cometer ningún tipo de error por ese desespero, por ese tipo de sensaciones que pueden surgir en cada persona. Y como les decía ahorita, unos somos más arriesgados, unos podemos aguantar más, a otras personas que no tienen ni 5 de grado de tolerancia a la pérdida, entonces pueden cerrar operaciones. Algo que para mí es vital y creo que hace parte también del éxito de la operativa, es que materializar la pérdida puede ser muy complicado. El desespero que puede dar perder una operación y llegar y decir, es que mejor la cierro porque no quiero perder más, cuando estabas en un punto técnico del mercado donde pues, se podía devolver, donde podía hacer un montón de cosas y dijiste, no, yo prefiero perder ese poquito y volver a entrar más adelante. Ya tener la cabeza trastornada, entonces empezás, no, voy a entrar un poquito más abajo porque ya el mercado no va a bajar más, según tú. Entonces ya perdiste una, volviste a entrar si perdiste otra, volviste a entrar si perdiste otra. Todo esto es materializar las pérdidas. Eso a veces nos puede quitar un montón de dinero y realmente estamos simplemente trastornados, no estamos mirando ese plan de trading y desde ahí es que pronto pues podemos cometer muchos más errores. Bueno, y como contándoles un poquito también por encima para no alargarme mucho, yo lo que hago en general, porque no quiere decir que todos los días sea así, yo lo que hago en general es operar con una técnica que se llama scalping. Ese scalping para muchos es muy atractivo, para mí lo fue cuando llegué al tema de futuros, porque la velocidad con la que uno puede obtener rendimientos es muy alta, ¿cierto? Pero la cantidad de operaciones que se deben ejecutar también puede ser muy alta y ustedes saben que entre más operaciones se ejecuten, pues más probabilidades hay de perder, ¿cierto? No todas las operaciones van a ser ganadoras y siempre va a llegar operaciones que nos pueden poner en situación de pérdida, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que yo lo que hacía o lo que hago es buscar operaciones que me den la salida muy rápido, pero me tocaba también adaptar la velocidad con la que algunas operaciones que se iban en contra, ese tiempo, porque bueno, estamos hablando de un tema de scalping, estamos hablando de operaciones que salen a veces dentro de un minuto, a veces dentro de un marco de 15, 20 minutos, a veces de horas, pero siempre tratando de dejar las operaciones dentro del mismo día. Entonces, ¿qué pasa? Que yo para poder llegar a un punto donde pudiera también soportar las operaciones de acuerdo a la gestión del riesgo, de acuerdo a esos porcentajes máximos de pérdida, yo decía, bueno, si estoy dentro de mi operativa, dentro de mi gestión del riesgo, o sea, dentro de mis límites para perder, yo también decía, bueno, también puedo aguantar operaciones que se vayan de un día para otro, ¿cierto? Ustedes saben que hay un tema de comisiones cuando uno deja una operación abierta, pero es un tema que también
vamos asumiendo de acuerdo a esa operativa. Es decir, ustedes han visto que cuando uno deja una operación de un día para otro, el broker cobra un swap, ¿cierto? Eso es una comisión extra solamente por dejar las posiciones abiertas, que obviamente pues para el broker también es costoso, que la idea del broker siempre es cerrar las operaciones, y desde ahí siempre se busca pues como que nosotros podamos dentro de la operación, dentro de la parte técnica, cubrir esas comisiones adicionales. Entonces ustedes han visto que las operaciones que hemos cerrado después siempre terminan por cubrir la comisión inicial y el swap. Entonces, independiente de eso, que también hace parte de lo que tenemos que evaluar a la hora de enfrentarnos a una operación que se pueda ir de un día para otro, también lo tenemos que cubrir y tiene que hacer parte de lo que tenemos que analizar con cada operación. Entonces yo lo que hice fue hacer scalping en futuros, traerlo al tema de Forex, traerlo al tema del oro, mirar con qué velocidad se me daba y si realmente podía ser rentable con eso. Logramos establecer la rentabilidad que esperábamos y desde ahí buscaba siempre operaciones en muy corto plazo que me den la salida rápido, pero también tratando de asumir operaciones que no hubiera esa necesidad de materializar la pérdida, sino que desde la parte técnica, desde un lotaje bien gestionado, no fuera muy agresivo con las cuentas, poder aguantar una operación de un día para otro. Bueno, entonces como les decía ahorita, esas ganancias pueden ser pequeñas. La mayoría de scalpers lo que hacen es buscar operaciones que se den en muy corto plazo y obviamente pues tener esa rentabilidad rápida, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Que nosotros acá nos vamos a enfrentar a otro tipo de problemas, que si nosotros ejecutamos muchas órdenes, pues vamos a tener que pagar muchas más comisiones, ¿sí o no? Entonces, muchas de las operativas que vemos en la CAD y todo eso, se basan en eso porque ustedes saben que el broker cobra comisiones y esas comisiones también le paga a los gestores o a los que estén manejando las cuentas y eso. Pues a mucha gente le interesa ejecutar 200 órdenes en un momentico, tener una cantidad de operaciones en flotante y ya después empezar a cerrar las que estén ganadoras y bueno, pero lo que más les interesa pues es esa cantidad de operaciones que se ejecuten, independiente de si nosotros aguantamos 4 horas en ganancia o si aguantamos 1 minuto en ganancia, el broker siempre nos va a cobrar la misma comisión. Entonces para muchos gestores o para mucha gente que maneja cuentas es muy interesante ese tipo de cosas, pero para nosotros no. A nosotros nos interesa más, así sea una operación que se ejecute en el día, pero que sea rentable y que no estemos afectando las cuentas, que es lo que más nos interesa a largo plazo, y que ustedes puedan llegar pues también a definir una situación financiera con respecto a eso. Como les decía, eso tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Los pros es que a veces salimos muy rápido, a veces hemos tenido días en que antes de las 10 de la mañana ya tenemos la cantidad de operaciones que necesitábamos. Eso nos da pues esa velocidad para llegar a esos objetivos que nos definimos pues de acuerdo a cómo el mercado se esté comportando. Y lo que les decía ahorita, esta cantidad también de operaciones aumenta las comisiones, y sobre operar pues siempre va a estar tocando el capital como tal, y también pues si se tienen más operaciones siempre va a aumentar esa probabilidad de pérdida, ¿cierto? Como les decía, ¿cuál estrategia es mejor? La gente que opera de un día para otro, que opera en el largo plazo. Cuando yo arranqué con el tema de Forex, arranqué con operaciones analizando en marcos de 4 horas. O sea, yo podía aguantar una sola operación con muchísimo lotaje, o sea, muy sobreapalancado, operaciones de 3, 4 días, hasta toda una semana con una operación abierta, ¿cierto? Entonces también desde ahí hay muchos pros a la hora de materializar, que hace parte de mi filosofía. Si a mí el mercado me está dando dinero, ¿por qué no se lo va a recibir? ¿Por qué voy a esperar a llegar a un objetivo que ni siquiera sé si lo va a lograr hacer? ¿Cierto? Técnicamente podemos trazar un montón de
de metas o de objetivos y decir, el mercado va a llegar hasta por allá, pero ¿y si no qué? Si el mercado ya me está dando $100, ¿por qué no se los voy a recibir? Ya después de que los tenga en mi bolsillo, pues miro a ver si vuelvo, si el mercado me vuelve a dar otra entrada o si no. Entonces, saber cuál estrategia es mejor siempre va a estar definida por lo que ustedes construyan en su plan de trading y por esa estadística que les permita decir si ustedes pueden ser rentables. Listo. Sebastián. ¿Qué más, David? ¿Cómo vamos? Ahí más o menos, hermano, apretado. Ah, no, man. Todos estamos así, hermano. Yo llevo con una gripe un mes. Nada. No, me agarró esta semana y me tiene dando vueltas eso, gripa, fiebre. No. Pero ahí vamos. Ah, está dura la cosa. Sí. David, pues ya pensando aquí como en mañana, más o menos Sí. qué precio del oro se busca en este momento como para decir se puede operar, ya que el oro está como tan alto. Sí, a ver, miremoslo acá. ¿Qué espero yo? Este es un marco de 4 horas, ¿cierto? Para mí llegar bueno, para mí es muy importante el movimiento que vaya a hacer ahorita en la jornada de las bolsas asiáticas y de las europeas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como vos decís, mira que estos 2 días el mercado se quedó acá y estoy muy cerca de estos máximos, ¿cierto? Y mira que aquí porque hubo corte, pero si vemos acá el mercado cayó, se testeó esta misma zona y volvió y subió, pero también ha sido por este lado resistencia, entonces la zona realmente es muy importante. ¿Cuál es el panorama ideal en este caso? Que el mercado venga y baje hasta estos niveles de por acá, niveles donde haya más acumulación, por ejemplo estas zonas de por acá, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener técnicamente la posibilidad de que el mercado rechace esta zona y comience a subir, ¿cierto? Por eso para mí, desafortunadamente pues mañana es viernes, mañana es cierre de la semana, esperaría que esa reacción la diera esta jornada, es decir, que yo pudiera encontrar precios más bajos, no buscar aquí simplemente como lo veríamos por ejemplo aquí en un minuto, ¿verdad? Uno dice aquí, bueno, es que acá en un minuto el mercado se acumuló acá y comenzó a subir, ¿cierto? Pero yo aquí estoy hablando de 2 puntos, de 56 a 58, eso no es nada, ¿cierto? Que le podemos sacar ganancias a un movimiento así, total, pero si yo me vengo para un marco mayor, donde el mercado llegue y me entre en una operación como esas, pero sea un engaño y me haga bajar 10, 15 puntos, eso sí sería pues sería mucho más difícil para mí. Entonces, ¿qué esperaría yo? Que el mercado por lo menos haga un rechazo, ¿cierto? O que no sé, si el mercado toma mucha fuerza ahorita, que venga hasta estos niveles y que comience a sostenerse por encima. Algo como, pues aquí no, porque aquí fue muy fuerte, pero aquí que el mercado venga, baje un poquito y comience a subir, ¿cierto? Pero aquí en este punto donde estamos, ya casi siendo las 8 de la noche, en estos momentos es muy difícil tomar operaciones, por ejemplo, en compra. ¿Qué necesito yo? Estos niveles de por acá, alrededor de los 50, 45, niveles que puedan venir por acá y que adicional a eso comience a haber reacción, porque aquí va a estar muy complicado porque ya estamos en esos máximos y algún tipo de reacción vamos a encontrar. La podemos encontrar de pronto más arriba, sí, pero ya mañana es viernes, nos quedan muchas horas de operación, entonces es más o menos como lo que estoy esperando. Otra ventaja que tenemos es que mañana esos fundamentales son duros, entonces vamos a ver cómo desestabilizan el mercado o qué hacen para nosotros poder entonces después de los fundamentales tomar posiciones. Bueno, ahí, muchas gracias. Hágale, mano, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda que tú ves que van a ganar el partido? Bueno, como les dije entonces, voy a esperar a ver mañana cómo se comporta el mercado, les estaré contando a ver cómo vamos viendo también esas posibilidades de entrar.
y ya nos veríamos pues el próximo martes ya analizando también esos movimientos que haya hecho el día de mañana y lo que podamos pues tener como perspectivas para ese comportamiento la semana entrante. La semana entrante es una semana normal, no vamos a tener como este tipo de interrupciones, entonces la idea es poder retomar ese ritmo de operaciones que necesitamos y bueno, también hablando un poquito de junio, que no fue para nosotros en la cantidad de operaciones pues lo que esperábamos, pero siempre salimos con como un 31% de rentabilidad sobre las cuentas, entonces seguimos ganándole al mercado, que es lo más importante.